Bueno, buenos días, amada iglesia. Seguimos con esta campaña de lo primero, que son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de estos 3 primeros meses. Y en esta ocasión estamos en el libro de Lucas, ¿sí? En Lucas lo muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿sí? El hombre perfecto. Y en este evangelio nos muestra cómo Jesús tiene la necesidad de compartir con amigos, con personas, de compartir comida, de compartir la libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Y no solo eso, sino que lo hace en diferentes estatus sociales. Y la iglesia está conformada de eso, de diferentes estatus sociales, porque esto es lo que Jesús nos está mostrando hoy en día, el ejemplo que Él nos ha dado. Y en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? La doctrina de los apóstoles era seguir dando la enseñanza que Cristo dio. En los Hechos es cuando ya Jesús ya murió, ya resucitó, ya vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ahora ellos nuevamente hacían lo que Jesucristo les había enseñado, que es compartir con personas, que es compartir banquetes, que compartir la palabra de Dios, ¿sí? Que es compartir la oración. Y eso es lo que nos enseña. Hay muchos banquetes que si usted va y lee todo lo que es Lucas, usted va a encontrar muchos banquetes que el Señor nos da como ejemplo para que nosotros luego sigamos haciendo eso. Yo escogí algunos de ellos y el primer banquete que yo les quiero compartir es el banquete con los pecadores. Y este encontramos en Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esto de Lucas, si nosotros subimos unos versículos más arriba, ¿sí? Usted puede ir a investigar en su casa, yo les voy a dar un pequeño resumen. Aquí está hablando de Zaqueo. Dice que Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero no era un cobrador de impuestos de los normales, sino que él era medio chueco, ¿sí? No solo cobraba el impuesto designado, sino que subía un pequeño porcentaje de interés, porque esa diferencia él se lo guardaba a él y el resto daba lo que le pertenecía al gobierno o al Estado en ese tiempo. Entonces dice que él había escuchado que Jesús andaba por ahí compartiendo las buenas nuevas y como que le entró esa curiosidad, como cuando usted le dice va a haber algo y a usted dice, ¿será que voy? ¿Será que qué será? Quisiera saber, empieza a tener curiosidad. Y dice que Zaqueo estaba con esa curiosidad. Entonces Zaqueo era un hombre pecador, ¿sí? Porque él estaba pecando, él estaba robando, ese era su gran pecado. Y dice que cuando Jesús pasaba por ahí y él era una persona bajita, dice que él buscó un árbol para subirse al árbol y conocer de Jesús, aunque sea a la distancia. Y Jesús, él tiene lindos detalles. Cuando él quiere interrumpir tu camino, Él se busca las maneras creativas, pero de que Él te alcanza, te alcanza. Y resulta que Jesús regresó a ver y ve a un hombre bajito sentado en un árbol, parado ahí, sentado, y le dice: Zaqueo, voy a ir a cenar a tu casa, ¿sí? Entonces, aquí nos está mostrando Jesús un banquete con los pecadores. Sí, ahora, entonces, ¿qué hace Zaqueo? Zaqueo se baja corriendo, va a su casa, prepara el banquete, ¿sí? Y Jesús va a su casa y comienza a compartir los banquetes. Yo me identifico con este banquete de pecadores porque hace 21 años yo no conocía del Señor, ¿sí? Y me consideraba una pecadora y me acuerdo que me invitaron a un banquete especial. Y yo digo, fue de los mejores banquetes en mi vida que el Señor me ha ofrecido. Me invitaron a una casa a comer una pizza, ¿sí? No era cualquier pizza, no era cualquier banquete, era un banquete especial donde el Señor tenía algo especial para mí. Ahora, yo me acuerdo que ahí me dijeron: ¿qué pasaría si hoy día te mueres? ¿A dónde te irías? Obviamente yo no era cristiana, no conocía de Cristo, iba a la iglesia católica y eso que iba todos los domingos, ¿verdad? Y cuando me dice: ¿a dónde irías? Y yo en son de burla les dije: a la quinta paila. ¿Sí? Si a ustedes le preguntan: yo voy al infierno, a la quinta, y me reía. Y yo creo que ellos se asustaron y dijeron: ¿qué está diciendo? No sabe lo que está diciendo. Pero sin embargo, yo creo que esa fue la primera interrupción que Cristo tenía para mí, para que yo me volviera a sus caminos, para que yo reconociera que Él es mi Salvador, para que yo cumpliera con el propósito. Pero sin embargo, me acuerdo que de tanta insistencia, yo le hice esa primera oración de fe obligada, ¿sí? Para que no me molesten más.
porque yo decía, no, yo soy católica y a mí no me va a cambiar nadie. Pero ese fue mi primer banquete. Entonces yo me identifiqué con Zaqueo porque sí era pecadora, sí entendía muchas cosas. Y antes de eso yo me acuerdo que siempre he dicho que mi esposo, gracias a Dios, tenía unos buenos trabajos, teníamos casa, teníamos carro, teníamos una buena economía, teníamos una hermosa familia, 2 preciosas hijas, ¿sí? Yo estaba todavía estudiando, me acuerdo, pero había algo especial que hacía falta, ¿sí? Algo que no había un sentido en la vida. No sé si usted le ha pasado donde se encuentra algún rato usted en su casa pensando, ¿qué hice con mi vida? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Sí? Y empieza usted como a preguntarse, ¿qué será de mi vida? Y yo me encontraba en ese proceso donde si tenía todo, ¿por qué no encuentro sentido a la vida? ¿O por qué Dios me trajo a este mundo? No entiendo, no estoy entendiendo. Estoy sintiendo un vacío que no me está llenando las cosas materiales, la profesión, no me está llenando mi familia. Hay algo que todavía falta. Y ese algo era Jesús, ¿sí? Ese algo era Jesús. Entonces aquí Zaqueo dice que él reconoció que era un pecador. Jesús lo confrontó con su pecado, que era el robo, y dice que él en ese momento le dijo a Jesús, Señor, yo voy a devolver hasta 4 veces más a aquellos que los robé. Ahora yo digo, él ha de haber tenido anotadito, ¿no? ¿Qué porcentaje le voy a cobrar a tal persona? ¿Qué porcentaje esta otra? Para que diga 4 veces más. Y dice que él transformó su vida. Pero lo interesante de esto es que fue en un banquete. Por eso es especial el grupo en casa, ¿sí? Porque usted, además de que comparte el banquete de la palabra de Dios, también comparte el banquete de los alimentos. Y qué bonito es, ¿sí? Ahí hace usted amistad, ahí comparte sus problemas, situaciones difíciles y aún ahí a usted le presentan a Cristo. Por eso es importante que usted, cuando hay un evento en la iglesia, vaya, porque el Señor le tiene unos deliciosos banquetes de su palabra y también banquete de alimentos. Ahora vamos a ver también otro tipo de banquete en Lucas mismo y tenemos el banquete de los fariseos, ¿sí? Dice que los fariseos era una secta religiosa influyente dentro del judaísmo en la época de Jesucristo y de la iglesia primitiva. Entonces ellos dicen que los sábados para ellos era sagrado, los sábados no se hacía es nada, nada es nada, ¿sí? Y en Lucas 14:1-6 dice, un día Jesús fue a comer en casa de un fariseo prominente, era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesucristo viene porque todo el mundo le conozca? No importa si es gentil, no importa si es fariseo, no importa el color de su piel, no importa la raza, no importa el estatus social, Jesucristo quiere que todos le conozcan. Y en esta vez nos está compartiendo un banquete con un fariseo, ¿sí? Entonces, los fariseos, me imagino que le invitaron a Jesús para hacerle caer, porque acuérdense que ellos estaban buscando de todas las formas que Jesús caiga para culparle de algo, ¿sí? Pero Jesús, él sabía para qué está ahí. Dice, ahí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar el sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o una hija o un buey que se le cae en un pozo, no lo sacan enseguida aunque sea sábado, y no pudieron contestar nada. Entonces aquí Jesús va con los fariseos porque él quería mostrar una vez más que a través de un banquete alguien puede ser transformado, que a través de un grupo en casa, porque después de los alimentos en la sobremesa, usted puede conocer de Cristo, usted puede conocer un milagro, usted puede recibir un milagro de hecho, ¿sí? Usted puede salvar ese día su vida porque de pronto estaba con alguna situación difícil, alguna depresión, algún problema financiero y alguien le da un tip para salir de eso. Por eso es importante, yo siempre digo, cuando usted venga a la iglesia, cuando usted venga a un grupo en casa, cuando usted vaya a alguna actividad de la iglesia, venga con expectativas, sabiendo que el Señor me quiere hablar con esa palabra, qué me quiere decir, que el Señor va a hablar a mi vida, qué bendición yo voy a tomar del Señor cuando yo vaya un domingo, un jueves, un grupo en casa, un encuentro, ¿sí? Y en esta ocasión los fariseos, me imagino que como eran religiosos, quizá en el fondo el Señor sí topó sus corazones, pero seguían siendo religiosos.
Otra de las parábolas es la parábola de los banquetes, y en Lucas 15:32 dice: pero tenía que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y mientras yo leía esta parábola de este banquete, porque habla del hijo pródigo, y yo decía, es verdad, los banquetes son especiales. Cuando alguien cumple años, ¿qué hacemos? Banquete, algo especial, ¿verdad? Cuando alguien se gradúa, ¿qué hacemos? Un banquete, o sea, es motivo de fiesta, de alegría, de triunfo de alguien, porque te fue bien, porque hiciste lo que tanto querías, y nos alegramos y hacemos un banquete. Y aquí está mostrando el papá del hijo pródigo, ¿cómo no voy a hacer un banquete? Mi hijo que estaba perdido, ¿sí? Ha vuelto a la vida espiritual, y ¿cómo no voy a hacer un banquete para celebrar? Es motivo de alegría. Ahora yo les voy a contar, anoche estuvimos en un banquete, pero excelente, ¿sí? Una de las redes de este grupo festejó a las mujercitas, ¿sí? Y fue impactante porque fue un tiempo especial. Por eso yo les digo, o sea, vaya usted a un grupo en casa. Si usted estaba triste, deprimido, lo que sea, pues el grupo en casa le va a sacar de esa depresión. Y estábamos todas las mujeres ahí porque nos prepararon los varones, ojo, ¿no? Con los otros grupos, ¿sí? Esos varones chef, de lo mejor, ¿sí? Nos dieron un plato súper especial, un banquete impresionante que solo de ver me llené yo, ¿sí? Y entonces las mujercitas estábamos ahí, y fue un tiempo tan bonito, tan especial, que compartíamos la vida de cada uno, contaba su testimonio, y qué enriquecedor, ¿sí? Conocer al resto de personas, hacer amistad, porque sabes que cuando alguien cuenta el testimonio en un grupo en casa, aquí en la iglesia o en cualquier actividad, eso te levanta a ti, porque tú te identificas con ese problema, esa situación. Y luego nos empezaron a dar los dones y talentos, ¿sí? Los dones y talentos que tenía cada una de las mujeres. Pasamos espectacular, con chistes, con adivinanzas, con cantos, o sea, fue especial. Y yo decía, y ahora mi talento es coser, ¿sí? Y decía, y ahora ¿cómo muestro aquí que voy a coser algo bonito? Pero yo decía, cuando tú empiezas a servir al Señor, el Señor te empieza a dar hasta nuevos talentos, no solo los que tú naces, porque tú naces con un talento especial, y ese talento es el que a ti no te esfuerzas en nada, y tú lo haces tan rápido, tan pronto, y eres tan capo en eso, que ese es el talento que Dios te dio. Pero el Señor también te enseña otros talentos cuando tú empiezas a servir al Señor. Y yo decía, a ver, ¿qué les hago? Y me acordé del tallarín, ¿sí? Eso lo aprendí cuando empecé a trabajar con niños, el tallarín, y a todas las mujeres les dice bailar el tallarín. Así que no les voy a decir cómo es la canción, porque algún rato les hacemos aquí. Y era muy bonito porque compartíamos y daban también testimonios, y uno dice, wow, lo que el Señor hace en la vida de cada una de las personas. Como yo les decía, es enriquecedor, te levanta la fe. Y qué bonito, porque eso se dio en un banquete, ¿sí? En un banquete. Así que cuando usted vaya a un grupo en casa, no digan, ay, solo están comiendo, solo van por comer. No, usted diga, voy, recibo el banquete de la palabra de Dios, y recibo el banquete de alimentos, y me deleito en ellos. Y tampoco voy a estar criticando, ay, solo cafecito con un pan, y yo que como dos, ¿sí? No importa, solo disfrute y deleítese en lo que el Señor está haciendo. Comparta la palabra, comparta con las personas. Las personas son importantes, ¿sí? Las personas son importantes para cada una de nuestras vidas. Y aquí vemos que el papá del hijo pródigo dijo, hagamos un banquete. Mató al mejor buey engordado y dijo, es que esto es motivo de alegría, porque mi hijo que estaba perdido ahora ha vuelto. ¿Y cómo no voy a ponerme feliz? Si usted a veces sale afuera, a mí me ha pasado, estamos felices ese día, salgamos a celebrar porque todo ha ido bien, el Señor nos ha bendecido. ¿Y a dónde vamos? A un banquete, ¿sí? ¿A qué cafetería nos vamos? ¿A qué restaurante? ¿Por qué? Porque el Señor ha sido bueno, y el Señor mismo nos está mostrando que como Él quería acercarse a todas las culturas, a todas las religiones, para que le conozcan, Él siempre lo hacía a través de banquetes, ¿sí? Él siempre estaba buscando esos momentos especiales. Y uno de los banquetes que más impactó mi vida y que yo lo recordaba mucho es en Lucas 15:32, que dice camino a Emaús. Usted va a seguir la lectura, es un poquito larga, pero concéntrese en esta palabra,
Y le voy a decir por qué impactó mi vida esta parte de aquí. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Y a unos 11 kilómetros de Jerusalén iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaba y discutía, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Yo no sé si a usted, porque a veces nos pasa en la vida, estamos a veces como tristes, estamos acontecidos, quizá hay una situación difícil en el trabajo, o quizá las finanzas, o quizá un problemas en las familias. Hay muchos problemas que a veces nosotros tenemos. Y aquí resulta que camino a Emaús es cuando ya Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, y ya cuando fueron a ver a la tumba ya no estaba Jesús. Y ellos dicen que estaban esperando que Jesús sea el rey que vino a triunfar de diferente manera. Y dice que caminaban cabizbajos y no se habían dado cuenta de lo que Jesús estaba haciendo. Ni siquiera se dieron cuenta que Jesús mismo, ya transformado, estaba cerca de ellos. Dice, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiera a Israel. Es aquel ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombradas. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y le encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, le dijo, y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Saben que cuando estamos con situaciones difíciles no nos damos cuenta que quizá Cristo está cerca de nosotros. O porque estamos muy saturados de trabajo, o porque la situación que estamos pasando es difícil y nos tiene tan distraídos. Yo les contaba que el primer banquete fue una pizza, donde yo acepté a Cristo ya porque no me molesten, porque yo decía de religión ni me de cambiar, así conmigo de lejitos, ¿sí? Les decía así. Pero había ese vacío que yo les decía que siempre existía en mi vida. Y me acuerdo que hubo otro banquete porque yo asistía a un grupo en casa, ¿sí? Y también daban los banquetes. Y cuando yo empiezo a entender que eso de irse a la quinta paila va a ser eternamente, ya no me gustó. O sea, no era un ratito que yo después podía irme al cielo. Y nuevamente ahí entendí que hacer la oración de fe, pero ahora sí creyendo de que yo voy a tener la vida eterna, yo la hice, ¿sí? Yo la hice esto. Y me acuerdo que nosotros hace 20 años, justamente por estas fechas, yo tuve una enfermedad muy grave que ni siquiera sabían qué es lo que tengo, estuve en clínica. Y me acuerdo que el proceso por el que yo estaba pasando, el dolor, el saber de que ya voy a dejar este mundo porque realmente era muy grave, me tenía ofuscada, no entendía, no sabía, ya me habían presentado a Cristo, estaba recién yendo a la iglesia, pero ni siquiera estaba orando, pidiéndole al Señor que me salve o escuchando lo que la gente de la iglesia me visitaba y me decía, oye, ten esperanza. No podía porque estaba ofuscada con la situación que yo estaba pasando.
como les pasó a esos discípulos, ¿sí? Aún sabiendo lo que decían los profetas, esto va a pasar con Cristo, va a resucitar, va a venir el Espíritu Santo, pero estaban ofuscados y sentados en que es que Cristo era supuestamente quien nos iba a salvar y ya no está. Y eso era lo que pasaba a mí. Y me acuerdo que yo mientras pasé un proceso de 11 días en el hospital, estaba tan mal y seguía ofuscada con mi problema. Y llegó un momento donde alguien vino y me dijo, oye, o sea, pon atención, Jesús está aquí. Y yo me acuerdo que lo único que quería era, o sea, ya hasta aquí llegué, decía yo. Pero me acuerdo que ahí reconocí cuando alguien me dijo, o sea, si tú tienes fe, o sea, empezar a creer en el Señor, si tú ya recibiste a Cristo, cree en el Señor, cree en la palabra, cree en la promesa. Y me acuerdo que en ese momento dije, sí, he estado distraída. El dolor no me permitía reconocer de que recibía a Cristo. El dolor no me permitía decirle, Señor, si tú tienes el control de lo que me está pasando. Y después que esa persona se fue cara a cara, en ese momento dije, sí, así como ellos. En ese momento se abrieron mis ojos, así cuando Jesús dice que aquí repartió el pan, que estaba con estos dos discípulos, repartió el pan y el vino como hicimos la Santa Cena hace un momento. Ellos en ese rato se despertaron y reconocieron que era Jesús resucitado, que estaba con ellos y que no se dieron cuenta que Jesús estaba. Y lo mismo me pasó a mí ese proceso de la clínica, que el Señor estaba ahí conmigo. El Señor estaba ahí pendiente de mí. Y me acuerdo que en ese momento reconocí. Y así como los discípulos decían, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Y yo me acuerdo, claro, conocí del Señor, pero yo estaba enfrascada en mi dolor y no le tomé en cuenta a Él. Y me acuerdo que en ese momento yo entregué la vida de mis hijas. Mis hijas, la una tenía 4 y la otra 6 años. Entregué la vida de mi esposo y le decía, Señor, me rindo, ¿sí? Me rindo, si tú ya tenías decidido que yo viva hasta esta edad, está bien, me entrego a ti. Y lloraba y le decía, pero no voy a poder ver lo que mis hijas se van a graduar. No voy a poder cómo ellas van a ser profesionales. Y muchas cosas de esas me afligía, pero le lloraba delante del Señor. Me operaron hace 20 años, justo en Semana Santa. Y era en un Viernes Santo que me operaron. Y yo me acuerdo que esta persona me presentaba la palabra, me seguía conmigo porque era nueva en ese tiempo en la palabra de Dios. Y le entregué al Señor y dije, está bien. Sí, o sea, si tengo que irme. Y yo me acuerdo que ese día en la oración le dije, Señor, si tienes que llevarme, me llevas hoy, le decía. Y si tienes que sanarme, me sanas hoy, porque el dolor que tengo no puedo más, le decía el Señor. Y me di cuenta que el Señor siempre estuvo ahí conmigo. Y después de compartir esa palabra, después de lo que me compartieron, yo empecé a sentir esa tranquilidad. Y gracias a Dios se pudo detectar qué es lo que yo tenía. Se consiguió al médico desde Quito, me operaron y nuevamente vine a la vida. ¿Y cómo no le voy a servir al Señor? ¿Cómo no me voy a acordar del banquete? Hoy digo, esa pizza no fue una pizza normal. No fue cualquier pizza cuando tú vas y comes una pizza. Esa pizza fue para que el Señor interrumpa mi camino para que yo le acepte como Cristo. Esa pizza hizo que yo vuelva a la vida. Esa pizza hizo para que yo vuelva a conocer el propósito que el Señor tiene para mi vida. Y es por eso que desde ahí yo soy tan agradecida con el Señor. Y eso puede pasar contigo en un grupo en casa, que alguien te presenta a Cristo. Quizás tengas una enfermedad, quizás tengas una crisis económica, quizás tengas ansiedad. Y si alguien te presenta a Cristo, recíbelo al Señor, empieza a conocer de Él. A raíz de ahí yo me acuerdo que dije, Señor, o sea, si tú me diste la vida, pues yo te voy a servir. Son 20 años que le servimos al Señor. No hemos parado de servirle porque si Él me dio la vida, si Él me dio la fe. Y cuando a ti te pasen situaciones difíciles, no digas al Señor por qué. Porque esa no ha sido mi única cirugía. Miren, yo cuántas veces he entrado al quirófano. El Señor me ha sacado de todas. Porque aprendí que mientras más yo conozco del Señor, mientras más aprendo de su palabra, más dependo de Él y mi fe aumenta más. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. A raíz de eso yo dije, Señor, no voy a faltar a ningún banquete de la iglesia, a nada,
porque tú me diste la vida, porque tú me diste una nueva oportunidad, porque solo aquellos que hemos pasado por situaciones de muerte, de salud, reconocemos lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Y cómo no le vas a servir al Señor? Y desde ahí con mi esposo decíamos, a ver, si la vida se desgasta, que se desgaste sirviéndole al Señor. No hemos parado de servirle al Señor, no hemos parado de soñar porque más gente salga quizá de ese lugar que está en oscuridad para que pueda conocer de Cristo. Y eso lo hacemos aquí en la iglesia, ¿sí? Los grupos en casa, porque después de recibir la palabra hay un banquete. Quizá ese día sea el día de tu salvación, quizá ese día sea el día que el Señor te va a poner el propósito. Y luego entendí, yo les decía en el primer servicio, que cuando yo fui al primer grupo en casa, yo no tenía ni idea cómo se abre una Biblia. Abren el Salmo 91, no sabía ni dónde está. Y yo me acuerdo que me enseñaron con tanto amor, me decían, a ver, venga, esto es así, y me indicaban los versículos. ¿Cómo no vas a agradecer al Señor? ¿Y cómo no vas a agradecer después del banquete que te daban los alimentos y te mostraban cuánto amor tienen por ti? ¿Cómo se alegran de saber de que alguien conozca más de Cristo? Y el Señor está diciéndote hoy, o sea, cuando tú vayas a un banquete y si ya recibiste a Cristo, pregúntale al Señor el propósito. Y yo le decía, Señor, y ahora, a ver, primero eran las promesas, y ahora, ¿cómo son estos de las promesas? Hace más de 20 años no había el internet como ahora. Me acuerdo que compramos una Biblia de la Concordancia, si no saben, es donde indica que te ayuda a encontrar sobre cierta situación específica. Y decía, no entiendo esto de las promesas. Pero luego poco a poco, mientras tú vas entendiendo la palabra, le vas haciendo tuya, y de eso se trata la palabra del Señor. Cuando alguien te da un versículo, una promesa, una bendición, tómalo acá, en tu corazón, y hazle tuya, ¿sí? Hazle tuya. Yo después de mi cirugía dije, de aquí lo que me diga el Señor va a ser para mí, porque si el Señor me dio vida, pues yo le voy a creer porque mi fe aumentó. Y luego nos decían el propósito, y ahora esto del propósito, todo para mí era nuevo. Los que son nuevos van a estar igual que yo en ese tiempo. ¿Y esto del propósito qué será? Pues decía yo, ¿sí? Y ahora, ¿y esto de los dones qué será? No entendía, para mí todo era nuevo. Y me acuerdo que veía a la gente que canta y yo decía, ay, yo quisiera cantar como ellos. Pero cantaba y mis hijas me decían, mami, mejor no cantes, ¿sí? Se les iba a estallar los oídos, decían, no, así estás bien calladita, te ves más bonita, me decían. Entonces decía, no, entonces el canto no es. Y buscaba por aquí, esto tampoco. Decía, ¿y ahora para qué soy buena, Señor? O sea, ¿en qué puedo servirte? Porque me libraste de la muerte y yo necesito servirte porque te agradezco tanto por lo que tú hiciste en mi vida. Y me acuerdo que había una batería, así como esta, que no tenía forro y decía, bueno, yo sé coser, decía, algo tengo que hacer. Y me acuerdo, me fui donde el pastor, le digo, yo quiero hacerle el forro de esa batería, porque ese es mi don y mi talento, y de esa manera quiero agradecerle al Señor, porque Él hizo muchas cosas en mi vida, me dio la vida, la salud, y cómo no voy a disfrutar si puedo ver a mis hijas. Una de mis hijas ya es profesional, la otra ya mismo, entonces, ¿cómo no voy a agradecer al Señor por todo lo que hemos pasado? Y ojo, no es que no he pasado situaciones difíciles en mi vida, hemos pasado crisis de salud, crisis financiera, a veces de familia, de todo se pasa, porque todos somos humanos, ¿sí? Y hay situaciones que nos pasan, pero yo no me he soltado del Señor, porque cuando aprendí que el Señor está cerca de mí, yo me agarré de su mano. Y cuando tú estás pasando situaciones difíciles, estás a una distancia de una oración. Busca un lugar especial en tu casa, ¿sí? Yo siempre que estoy así afligida, desesperada, mi manera de entregarle al Señor la carga es escondiéndome en algún sitio, alabándole al Señor, leyendo su palabra, clamando por la situación que yo tengo, entregando esas cargas pesadas que tengo en mi vida, porque su palabra dice que su carga y su yugo es liviano. Señor, toma tu yugo, te devuelve el mío, que es, ¿sí? Y eso ha permitido que yo salga adelante. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces yo hice el foro de la batería, de hecho hasta ahora lo hago, sí, porque es mi don, mi talento. Y cómo no agradecer al Señor. Y tú tienes tu don y talento para servirle al Señor. Si el Señor hizo un milagro en tu vida, pues la manera de recompensar es esa, es mi talento, mi don. Señor, te voy a hacer de esta manera. Pero yo me acuerdo que yo me desesperaba. ¿Cómo le sirvo al Señor? Tuve la vida, tuve una nueva oportunidad, puedo vivir, puedo ver a mi familia, ¿sí?
y quiero desgastarme sirviéndole al Señor. Y todo se da en un banquete cuando alguien te invita. Si a ti te invitaron a un banquete, disfruta ese banquete, disfruta de la presencia del Señor, disfruta lo que el Señor tiene ese día para ti. Por eso yo digo, la iglesia es algo tan especial que si tú faltas a algo, te perdiste lo que el Señor tenía ese día para ti. No faltes, no dejes que las circunstancias te entretengan, te envuelvan, el trabajo o situaciones difíciles. Organiza tu agenda, pero ven y recibe la palabra del Señor. Ese día va a ser el día especial que el Señor tenía algo para ti. Algo que quizás estabas buscando, una palabra y no habías encontrado, pero quizás ese día el Señor tiene la palabra para ti, ¿sí? Para ver los milagros en tu vida. Y si tú quieres ver milagros, pues créele al Señor la palabra que Él tiene. Y si tú ya conoces de Cristo y has recibido bendiciones, haz ahora tú banquetes para compartir a aquellos que lo necesitan. Porque sabe que hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles. Y Jesús nos está enseñando los banquetes. A Él no le importó la condición social ni la raza. Simplemente Él quería compartir las buenas nuevas de salvación. Y es lo que uno tiene que hacer. Y ayer anoche fue espectacular, tuvimos hasta medianoche, pero qué lindo ver lo que Dios hace en la vida de las personas. Me gozaba, decía Señor, o sea, qué lindo hacer la obra del Señor, qué lindo ver ahí las risas y compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso es gracias a un banquete. No dejes de asistir a un banquete que el Señor tiene para ti. No dejes de asistir porque ese milagro va a ser para ti. Y créele al Señor con todo tu corazón. Cree la palabra que Él tiene para ti. Jesús nos está mostrando a través de todo eso que es el buen pastor, ¿sí? Y Él quiere invitarte siempre a su mesa para que tú compartas con Él. Ven siempre expectante. ¿Qué me tiene el Señor preparado? Y Él te va a sacar de la situación que tú estás. Si a mí me sacó que la salud es bien difícil, también te va a sacar de otras situaciones difíciles. Pero entrégale al Señor eso. Haz banquetes para que más personas puedan conocer de Cristo. Esa es una parte de la gran comisión, ¿sí? Y una de la visión de nuestra iglesia, ¿sí? Compartir el evangelio en grupos en casa. Cambiar nuestra nación, bendecir familias. Si alguien bendijo tu vida, ahora a ti te toca bendecir, porque tú tienes que dar de gracia lo que de gracia el Señor te ha dado. Y si tú vas y lees el Salmo 23, no lo vamos a leer, ve a tu casa, ahí te está mostrando que Jesús es el buen pastor, que Él no te ha dejado. No importa lo que estés pasando, Él está ahí. No importa la situación que tengas, Él está ahí, pero tú tienes que creer la palabra. Tú tienes que levantarte, tú tienes que aumentar tu fe, porque antes, cuando yo recién empecé y me pasaba todo eso, decía, y Señor, ¿por qué me hace tanta cosa? Se supone que estoy en sus caminos. Pero luego lo cambié a eso, dije, no voy a preguntar el por qué. Voy ahora a preguntar, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y yo he visto que cada situación difícil que he pasado de mi vida ha sido de bendición para levantar a alguien que después está en la misma situación. Así que el Señor no en vano pasas las situaciones difíciles, Él está obrando en tu vida para que tú la transformes, para que tú le creas, para que tú tengas fe, para que tú te acerques al Señor y luego para que tú compartas a alguien lo que el Señor ha hecho con tu vida. Y el Señor es el buen pastor, ¿sí? El Señor es quien nos levanta y nos sostiene en todo momento. No le abandones al Señor, no te pongas ahí ciego delante del Señor cuando estás en situaciones difíciles. No reniegues del Señor. Hay muchas personas que les pasan situaciones difíciles y le dejan a un lado al Señor. Y para salir de eso es mucho más difícil. Cuando estés en situaciones difíciles, acércate más al Señor. Abre los ojos, porque el Señor en su palabra te está mostrando día a día lo que Él va a hacer. Vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos a cerrar los ojos. Yo quiero que tú hagas lo siguiente. Vas a acordarte de aquella persona que te compartió la palabra y le vas a dar gracias a Dios por esa persona, quien te llevó a los caminos de Cristo a conocer. Quizá ya no está contigo, quizá se fue a vivir a otro lado, pero dale gracias por esas personas.
Acuérdate el nombre de esa persona que te dijo, oye, quiero presentarte a Cristo, o te invitó el cafecito para que tú pudieras conocer de Cristo. Dale gracias por esa persona. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre amado. Y si tú ya conociendo de Cristo, aún no estás tan seguro de lo que el Señor quiere hacer en tu vida, aún no estás seguro de lo que Dios tiene para ti, aún no encuentras el propósito, aún no sabes del talento que Dios te ha dado, aún no sabes cómo servirle al Señor, quiero que pases acá para que tú puedas ser bendecido, para que nuestros líderes puedan orar por ti y decirle, Señor, perdóname porque quizá he postergado banquetes para compartir a alguien la palabra. He visto que una persona ha estado en problemas y me he puesto indiferente. Solo he querido ser yo la que tengo la bendición. Gracias, Señor, te damos. Si tú igual tienes alguna situación difícil, una enfermedad, una crisis financiera, una crisis emocional, ven y acércate, que hoy queremos orar por ti. Hoy el Señor te está diciendo, hay un banquete especial para recibir un milagro en este día. Acércate que el Señor quiere en esta noche bendecirte, en este día bendecirte.